Mensaje de Viktor Frankl. El 2 de septiembre de 1997, falleció a la edad de 92 años uno de los verdaderamente grandes hombres de este siglo. Acabo de escribir esto y ya tengo una duda, no sé si el doctor judío austriaco Viktor Frankl realmente perteneció a este siglo. Porque solo vivió para devolver a los hombres lo que el siglo XX les había quitado, y no podría haberlo hecho si no fuera, en un momento en que todos se enorgullecen de ser hombres de su tiempo, alguien mucho más grande que el siglo. Viktor Emil Frankl, nacido en Viena el 26 de marzo de 1905, fue grande en las tres dimensiones por las cuales un hombre puede medir a otro: inteligencia, valentía y amor por los demás. Pero fue aún más grande, en esa dimensión que solo Dios puede medir, la fidelidad al significado de la existencia, a la misión del ser humano en la Tierra. Hombre de ciencia, neurólogo y psiquiatra, no fue el estudio lo que le reveló este significado. Fue la temible experiencia del campo de concentración. Millones pasaron por esta experiencia, pero Frankl no emergió de ella cargado de rencor y amargura. Dejó el infierno de Theresienstadt llevando consigo el mensaje más hermoso, de esperanza que la ciencia del alma ha dado a los hombres en este siglo. Lo que hizo posible este singular milagro fue la oportuna confluencia de una decisión personal y los hechos circundantes. La decisión personal: Frankl ingresó al campo, firmemente decidido a preservar la integridad de su alma, a no dejar que su espíritu fuera aplastado por los torturadores de su cuerpo. Los hechos circundantes: Frankl observó que, de todos los prisioneros, aquellos que mejor preservaban el autocontrol y la cordura eran aquellos que tenían un fuerte sentido del deber, la misión y la obligación. La obligación podía ser hacia una fe religiosa, el prisionero creyente, con los ojos puestos en el juicio divino, se elevaba sobre las miserias del momento. Podía ser hacia una causa política, social o cultural, las humillaciones y tormentos se convertían en escalones hacia la victoria. Podía ser, sobre todo, hacia un ser humano individual, el objeto de amor y cuidado. Aquellos que tenían familiares fuera del campo se mantenían con vida gracias a la esperanza de reunión. Cualquiera que fuera la misión a cumplir, transfiguraba la situación, infundiendo un significado en el presente. Este sentido del deber era la manifestación concreta del amor, el amor por el cual un hombre se libera de su prisión externa e interna, avanzando hacia aquello que lo hace más grande que sí mismo. El significado de la vida, concluyó Frankl, era el secreto de la fortaleza de algunos hombres, mientras que otros, privados de una razón para soportar el sufrimiento externo, eran atormentados desde dentro por un tirano aún más insidioso que Hitler: el sentimiento de vivir en una futilidad absurda. Frankl tenía tres razones para vivir: su fe, su vocación y la esperanza de encontrar a su esposa nuevamente. Donde muchos lo habían perdido todo, Frankl no solo recuperó su vida, sino algo más grande que la vida. Después de la liberación, a pesar de no encontrar a su esposa, encontró nuevamente su profesión como director del Hospital Policlínico de Viena y un nuevo significado para la vida. Así, él registra en su libro El hombre en busca de sentido, una de las experiencias internas que lo llevó al descubrimiento de este nuevo significado. Un pensamiento me atravesó: por primera vez en mi vida, vi la verdad tal como la habían cantado tantos poetas, proclamada como la verdad última por tantos pensadores. La verdad de que el amor es el objetivo último y más alto al que puede aspirar el hombre. Entonces comprendí el significado del mayor secreto que la poesía humana y el pensamiento humano tienen que transmitir: la salvación del hombre está a través del amor y en el amor. Entendí como un hombre que ya no tiene nada en este mundo todavía puede conocer la dicha, aunque solo sea por un breve momento, en la contemplación de su amado. En un estado de profunda desolación, cuando un hombre ya no puede expresarse en acción positiva, cuando su único logro puede consistir en soportar sus sufrimientos de la manera correcta, de una manera honorable, en tal condición, el hombre puede, a través de la contemplación amorosa de la imagen que lleva de su amado, encontrar la realización. Por primera vez en mi vida, pude entender las palabras: los ángeles están inmersos en la contemplación perpetua de una gloria infinita. Frankl transformó este descubrimiento en un concepto científico, el de las enfermedades noogénicas. Noogénico significa emanado del espíritu. Además de las causas somáticas y psíquicas del sufrimiento humano, era necesario reconocer un sufrimiento de origen propiamente espiritual, nacido de la experiencia de lo absurdo, de la pérdida del significado de la vida. El hombre, dijo, puede soportarlo todo,
excepto la falta de significado. De las reflexiones de Frankl sobre la experiencia de lo absurdo nació uno de los sistemas de terapia más impresionantes creados en el siglo de los psicólogos, la logoterapia, o terapia del discurso, un conjunto de esquemas lógicos utilizados para desmantelar los subterfugios con los que la mente enferma busca evadir la pregunta decisiva, la búsqueda del significado. Pero el significado no tendría poder curativo si fuera simplemente una esperanza inventada. La mente no podría encontrar dentro de sí misma la solución a sus males, por la simple razón de que su dolencia consiste en estar cerrada en sí misma, sin apertura a lo que es superior a ella. En lugar de crear significado, la mente debe someterse a él una vez encontrado. El significado no tiene que ser moldeado por la mente, sino la mente por el significado. El significado de la vida, enfatiza Frankl, es una realidad ontológica, no una creación cultural. Frankl no proporciona prueba filosófica de esta afirmación, pero el mismo camino de la curación logoterapéutica brinda a cada paciente evidencia inequívoca de la objetividad del significado de su vida. El significado de la vida simplemente existe, solo es cuestión de encontrarlo. Universal en su valor, individual en su contenido, el significado de la vida se encuentra a través de una tenaz investigación en la que el paciente, con la ayuda del terapeuta, busca una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer que no pueda hacer nadie? ¿Absolutamente nadie excepto yo mismo? El deber inmanente de cada vida surge entonces como una imposición de la misma estructura de la existencia humana. Ningún hombre inventa el significado de su vida, cada uno está, por así decirlo, rodeado y acorralado por el significado de su propia vida. Esto delimita y fija en un punto específico en el espacio y el tiempo el centro de su realidad personal, desde cuya visión emerge, clara e inexorable, pero solo visible desde dentro, el deber de cumplir. En lugar de disolver la individualidad humana en sus elementos, a través de análisis tediosos que corren el riesgo de perderse en detalles irrelevantes, la logoterapia busca consolidar y fijar al paciente de inmediato en el punto central de su ser, que es, y no por casualidad, también el punto más alto. Por eso es inútil buscar pruebas teóricas del significado de la vida, no es una máxima uniforme, válida para todos, es la obligación inmanente que cada uno tiene de trascenderse a sí mismo. Discutir sobre el significado de la vida sin darse cuenta sería negarlo, y una vez que empezamos a darnos cuenta, ya no es necesario discutirlo, porque se impone con una evidencia que ni la mente más cínica se atrevería a negar. La logoterapia tiene un impresionante historial de éxito clínico. Sin embargo, más significativa que sus aplicaciones médicas puede ser la función que ha desempeñado y sigue desempeñando, la misión que cumple, en el panorama de la cultura moderna. En un siglo que hizo todo para deprimir el valor de la conciencia humana, reduciéndola a un epifenómeno de causas sociales, biológicas, lingüísticas, etc., Frankl nadó contra la corriente y nadie pudo detenerlo. Nadie, ni los guardianes del campo ni las innumerables huestes de sus antípodas intelectuales, los enemigos de la conciencia. Frankl apostó por el significado de la vida y por el poder cognitivo de la mente individual. Apostó por los dos marginados en la carrera filosófica del siglo XX, menospreciados por psicoanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estructuralistas, deconstructivistas, por toda la pomposa procesión de ciegos guiando a ciegos hacia el abismo. Apostó y ganó. La teoría de la logoterapia resistió valientemente todas las objeciones, su práctica se impuso en numerosos países como el único tratamiento admisible para los numerosos casos en los que el alma humana no está oprimida por fantasías infantiles, sino por la realidad de la vida. Por esta razón, la crítica cultural de Frankl, parte integral de una obra donde el médico y el pensador nunca están separados un momento, tiene un alcance más profundo que todos sus competidores. Desde su puesto de observación privilegiado, pudo ver lo que ningún intelectual de este siglo quería ver, la alianza secreta entre la cultura materialista, progresista, democrática, cientificista y la barbarie nazi. ¿Una alianza? Sí, sería solo una coincidencia que el siglo más comprometido en negar la autonomía y el valor de la conciencia en las teorías también fuera el más comprometido en crear mecanismos para dirigirla, oprimirla y aniquilarla en la práctica. Dirigiéndose a una audiencia universitaria estadounidense, Viktor Frankl pronunció estas palabras donde la lucidez se une a un coraje intelectual poco común. No fueron solo algunos ministerios en Berlín los que inventaron las cámaras de gas de Majdanek, Auschwitz, Treblinka, fueron preparadas en las oficinas y aulas de científicos y filósofos nihilistas,
entre los cuales se encontraban y siguen algunos pensadores anglosajones laureados con el Premio Nobel. Si la vida humana no es más que el insignificante producto accidental de algunas moléculas de proteínas, poco importa que se elimine a un psicópata como inútil y que se añadan a algunos pueblos más inferiores, todo esto no es más que un razonamiento lógico y consistente. Con declaraciones de este tipo, agarró por la garganta a los orgullosos intelectuales que denunciaban la barbarie y les devolvió su discurso de acusación, desenmascarando la futilidad suicida de teorías que no asumen responsabilidad por sus consecuencias históricas. Porque el mal del mundo no proviene solo desde abajo, de las causas económicas, políticas y militares que la alianza académica de pedantería con el simplismo consagró como explicaciones para todo. Viene desde arriba, desde el espíritu humano que acepta o rechaza el significado de la vida, así, determina, a veces con consecuencias trágicas, el destino de las generaciones futuras. Frankl era judío, al igual que algunos de los creadores de esas doctrinas materialistas y deshumanizadoras que inadvertidamente prepararon el camino para Auschwitz y Treblinka. Si podía ver lo que ellos no veían, era porque permanecía fiel a la libertad interior que es el antiguo mensaje del significado en busca del hombre. Si me aceptas, Israel, soy tu Dios. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado del artículo El mensaje de Viktor Frankl, escrito por el filósofo Olavo de Carvalho en 1997.